Decreto libertad financiera. Agradezco los retos de la vida. Soy imán de prosperidad. Esto es Reveladas. Somos Gloria, Patricia y Gio. Y juntas te acompañaremos por el camino del emprendimiento. Te ayudaremos a acortar tu curva de aprendizaje con nuestra experiencia. Te revelaremos todas las claves del éxito empresarial. Y todo lo que hay que superar para alcanzarlo. Suscríbete y empecemos a romper todas las barreras juntas. Hola querida audiencia, les doy la cordial bienvenida a este episodio de Reveladas. Yo soy Gloria Acosta, alias Gloria Hoyle. Y tengo aquí a mi lado dos grandes mujeres empresarias. Chicas, ¿cómo están? ¿Yoa? Hola, Glo. Felices fiestas, chicas, por cierto. Ya estamos casi terminando las fiestas. Pero bien, bueno, ya ahora un poco más descansada. De hecho, este ha sido un mes bastante intenso, arduo. Como les dije, estábamos corriendo con varias cosas. Y hacían falta estos feriados, ¿no? Conectarse con la familia nuevamente, los amigos. Así que bien, contenta, ya más descansada y esperando grabar este capítulo. Pati, ¿cómo estás? Hola chicas, muy bien, Gloria, gracias. Me encantó tu conjuro. Y bueno, esta semana ha sido súper buena, creo que debo decir que la estoy terminando bien, porque también dedicada a mi familia, aprovechando las fiestas. Ayer tuvimos una gran concentración en casa, viendo el desfile desde gran España. Concentración. Pero viendo, sí, porque concentré, imagínate acá a todo el mundo, ¿ah? A ver, viendo el desfile por la independencia de nuestro país, los 202 años, con mi esposo, mi familia, bueno, mi futuro esposo, mi familia, y todo súper bien, ¿no? Compartiendo, que eso es lo más importante. Y ahí, una vez más, voy al punto, ¿no? Lo esencial que es la familia también para tener, emocionalmente estar muy bien, que rebota en nuestras empresas, en nuestro liderazgo, en general, ¿no? Claro, estos días te recargan de energía, ¿no? Conectar con la familia, sí. Pero ya estamos a agosto, chicas, así es que nos toca romperla. Vamos a hacer nuestro agosto. Entonces, yo sé que ha sido un mes. Julio es un mes cortito, un mes que es de encima de corte, seguramente con muchas metas encima. Así es que la verdad es que hemos estado contra el reloj para poder ver de cerrar las actividades que teníamos programadas. Y ahora nos toca más bien ver cómo vamos a gestionar de aquí en adelante el siguiente periodo hasta el cierre de año. Yo siento que ya ahorita, por ejemplo, ya estamos en la señal de emprendedores contracíclicos de hacer campaña navideña. Entonces se nos viene la locura de las actividades que vienen. Y bueno, cuando queremos crear en realidad nuestro emprendimiento, siempre pensamos, bueno, nuestra idea es buenísima, ¿no? Vamos a alucinar que va a crecer rápidamente y todas las ganancias que obtenemos con el negocio van a ser golpe por golpe bien puestas. Así que, bueno, en nuestro pensamiento estamos omitiendo a veces varios pasos y cuando comenzamos realmente nos damos este golpe con la realidad que nos abre los ojos. Así es que, bueno, nuestra idea puede ser fenomenal, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos nuestros gastos? ¿Cuánto es realmente nuestro valor de producto, de servicio? ¿Qué Michi es un flujo de caja? Porque todos estos temas en realidad son básicos, son pesados, son gente que en realidad no necesariamente todos conocemos, ¿no? No todos somos contadores, economistas o financieros, somos emprendedoras, pero conocer y manejar concretamente estos temas o estos conceptos nos sirve para cualquier emprendimiento, cualquier empresa. Así es que tranqui, aquí estamos nuestras reveladas hoy día para que en este episodio podamos ayudar y que sepas mejor sobre estos temas. Así que inserte aquí a mi Chucky. Y sí, golazo, pero es tan cierto, como comentamos en una sesión anterior, nada de estar solitas llorando, acá facturamos. Los ingresos son primero, sin ingresos no tenemos un negocio que marche. De plano, confieso que este tema nos puede quedar un poco corto, ya que dicto este curso en la universidad y hasta un semestre completo nos queda corto. Así que, vale, vamos con fuerza. Chicas, cuéntenme, ¿cuál fue su primera experiencia con las finanzas?
Tengo un Kleenex acá para llorar un rato. Cuéntenme. Bueno, ¿quién comienza? ¿Yo o tú? Bueno, a ver, en mi caso, bueno, yo ya les conté, ¿no? El tema de la empresa, cuando comenzamos con un préstamo, entonces fue complicado. Pero mira, antes de eso, en realidad creo que lo que más nos golpeó, porque esta empresa que manejo ahora no es la primera, no es el primer emprendimiento que hice. Entonces creo que, a ver, si vamos al inicio de los tiempos de emprendimiento en mi caso, creo que al comienzo, como dice Glo, uno se emociona mucho, ¿no? Entonces piensas que, que tu idea es súper buena, que va a crecer rápido o que tu plan va a darse tal cual como lo has plasmado de repente en tu mente o en tu papel o en tu Excel, donde hayas plasmado tu plan, ¿no? Y lo cierto es que normalmente, pues, el plan y lo que pasa en la realidad, pues, es muy diferente. Por ejemplo, yo creo que uno de mis primeros grandes errores como emprendedora o como empresaria fue el gastar más de lo que ingresaba, ¿no? Entonces, porque claro, tú vienes de una experiencia, de repente en mi caso venía de una experiencia corporativa, ¿no? Entonces, crees que al comienzo vas a poder mantener todo ello, ¿no? Entonces, hay gastos que son los gastos indirectos, tipo los alquileres, publicidad o cosas que no van relacionadas al servicio, al producto mismo, que en realidad los puedes ir limitando al comienzo, ¿no? O sea, o irlos trabajando con mucho más cuidado. Entonces, ¿cuál fue nuestro primer error? Es gastar más de lo que ingresaba y hacer las cosas más grandes de lo que podíamos hacer. Entonces, y eso lo aprendimos a cocachos aprendí, pues, ¿no? O sea, llegó un momento en que, claro, por eso es que esos emprendimientos fracasaron, es que sí, pues ya nuestros gastos eran demasiado altos y nuestros ingresos no iban de acuerdo a lo que nosotros pensábamos que iba a ir. Entonces, llega un momento en que obviamente llegas a tu límite, ya no puedes cubrir de tu bolsillo los gastos. Entonces, lo primero yo creo, o mi primera lección fue eso, o sea, tienes que comenzar de una manera súper austera, controlando muy, muy bien tus gastos. Si puedes evitar estos gastos fijos como los alquileres, hacerlo más online o realmente limitar tus gastos y pisar tierra, eso es lo primero. Fuerte, Joa. Cuéntame, Patti, ¿cómo lo afrontaste tú o cuál fue tu experiencia primera con las finanzas? Mira, en mi caso, chicas, yo también vengo de un mundo corporativo, ¿no? Ya 25 años trabajando en una corporación donde tú sales con todo esa manera de ver el negocio, ¿no? Tienes diversas áreas, tienes varios soportes y tu mente vuela. Entonces, también creo que uno de mis errores, porque al inicio tampoco perdí mucho dinero, aun cuando tuve mucha suerte que los clientes fueron los que me contactaron, pero igual no supe cuidar ese dinero que estaba ingresando porque derroché el dinero de una manera innecesaria, ¿no? Por ejemplo, tener un equipo, pagar una mega capacitación, tener a la gente motivada, que está muy bien, pero al inicio hay que ir siempre pausando para saber cuáles son los indicadores de gestión que me van a permitir que la gente esté contenta, pero que también pues no afecte a tu financiero, ¿no? Por otro lado, también en la parte de tecnología no tomé las decisiones correctas, ¿no? Quise tener un sistema bastante robusto, muy innovador, un WhatsApp con chatbot, con voicebot. Entonces, todavía es caro, claro. Claro, ¿y qué pasó? Que eso encareció mucho el servicio y lo cual no me permitía, finalmente esa parte básicamente la fracasé al inicio hasta nuevamente replantear el tema y son decisiones que a veces uno quiere ir a pasos agigantados cuando empiezas y no es así. Es ir paso a paso. Hoy se trabaja mucho, por ejemplo, en estas decisiones, prueba y error, ¿no? Vas avanzando con paso a paso, a prueba y error. Vas ajustando algunas cosas, vas viendo si esto funciona y si no cambias o replanteas el camino. Luego, en resumen, mis costos fueron bastante elevados, ¿no? Lo otro es tener unos buenos proveedores que vayan acorde a lo que tú puedas también pagar. Al inicio no es que tengas los megas proveedores, es la verdad, pero sí que se ajusten
y que también hagan que tu servicio y que no se pierda el valor principal de tu servicio, ¿no? Así que va por ahí. Y yo creo que esa es la primera gran lección, ¿no? Esa es la primera gran lección de no gastes más de lo que... Sí, más de lo que debes, lo que puedes. Que ingresas, ¿no? O sea, Sí. yo creo que... Porque una vez mucho se concentra en cuánto vas a vender o cuánto va a ingresar, pero creo que lo primero que uno se debe concentrar es cuánto vas a gastar, ¿no? O sea, no tanto en el ingreso al principio. Les cuento una primera experiencia que va más de fondo todavía, de repente con un efecto exógeno, ¿ya? A ver, en una época que de repente ahora los jóvenes de ahora no se acuerdan, porque bueno, ahorita, por ejemplo, todo es en digital, la gente yapea, ¿no? Y no se tiene la moneda o el papel físico de billete. Y para mí, algo que recuerdo muy, muy golpeado de pequeña fue en la etapa de Fujishock. ¿Por qué? Porque con mi familia tuvieron la estrategia de enseñarnos, entre comillas, algo, y hicieron una piñata para mis primos, para mí, en esta gran familia que tenía en ese momento, y dijimos, bueno, era una cosa increíble, pues, porque mis familiares habían considerado poner una cantidad de billetes en la piñata. Era tan impresionante, era como si estuvieras en un capítulo de La Casa de Papel, ¿no? De pronto estamos inundados de billetes. Entonces, de pronto todos agarramos contentos, ¿no? Los niños, claro, los mayores estaban llorando de desesperación, pero los niños estábamos, pero de pronto, oye, tengo un bloque enorme, como si fuera un ladrillo de cantidad de billetes. Mamá, ¿qué puedo comprar con esto? Bueno, lamentablemente puedes ir a comprar un pan con todos estos billetes. O sea, el bloque de choque de poder entender de qué se trata una inflación, un momento determinado, tú tienes una cantidad de billetes que te puede servir para muchas cosas y de pronto tienes un choque de golpe y que de pronto tú sientes que no te sirve, pero ni para el pan. O sea, realmente eso en un entorno en el que, bueno, nosotros, por ejemplo, hemos sido emprendedores, teníamos una tienda, ¿no? O teníamos, dentro de cada una de los miembros de mi familia, trabajaban por su propio sueldo de esfuerzo, era muy, muy complicado. Mis padres, ambos han sido contadores, y en una primera etapa, realmente este golpe resuena un montón en mi psique, ¿no? En mi infancia. Sí, claro. De hecho, creo que para los emprendedores de ese momento debe haber sido durísimo. De hecho, sí, pues fue un golpe financiero grande, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, a veces uno cree que el contexto social, y una vez, me acuerdo, estaba escuchando una persona pues de un negocio en un mercado, ¿no? Entonces decía algo así como, bueno, a mí no me importa qué presidente salga, porque al final yo vivo de mi día a día y yo soy la que hago mi negocio y no sé cuánto, ¿no? Pero lo cierto es que sí afecta, o sea, el contexto social en el que vives, el momento que está pasando el país, ya sea la inflación, o la época de pandemia, o los conflictos sociales, obviamente va a afectar a tu negocio. A veces uno no lo siente en el día a día, pero sí hay que estar muy, muy pendiente de qué es lo que pasa, ellos venían, ¿no? de un fantasma de Velasco, o sea, también es todo un choque diferente. Bueno, el Perú también en ese momento era pues terrible, ¿no? Era terrible, en ese momento veníamos de crisis en crisis también. Bueno, que nosotros seguimos podemos en decir, crisis. vivimos de crisis en crisis. Exacto, Y sí es seguimos. cierto lo que tú dices, o sea, nosotros vivimos de nuestro trabajo, la política en realidad no genera mayor valor, pero es cierto, o sea, de todas maneras, influye, los factores por supuesto. exógenos influyen, claro que sí. Así es que, bueno, mis padres decidieron, dentro de las cosas no tan típicas, montarme en unos programas de actividades. A los 9 años yo ya estaba armando mi primer plan de trabajo, armando presupuestos, armando cómo voy a gestionar yo mi vida de independizarme. Dicho sea de paso, yo me independicé a los 21. Yo a esa edad jugaba. No, yo a esa edad yo no pensaba en nada de eso. Como loca jugaba. Yo estaba feliz jugando. Ya que estaba de moda Barbie, nunca he tenido una Barbie en mi vida. O sea, yo sí he estado full yo las odiaba las Barbies, etapa. pero iré a ver la pela igual. Yo me acuerdo que compraba a mis amigas con las Barbies, ¿eh?
Ya le contaré después la historia, Es que no me dejaban Bien salir. por usted, chicas, pero lo cierto es que independizarse, por ejemplo, es súper duro. Yo me independicé a los 21, ya bueno, yo ya pagaba mi carrera universitaria para ese momento. Y bueno, realizar un primer presupuesto de choque y decir, bueno, yo sé cuántos son mis gastos, ¿no? Hasta independizarse uno de vivir solo, me refiero, ¿no? No solamente de emprender un negocio, sino de tu emprendimiento personal, de poder decir, bueno, necesito un espacio para alquiler, para trasladarme al trabajo, tengo mis ingresos suficientes, tengo tales gastos, ¿no? Y de pronto te das cuenta que dentro de un entorno familiar, de repente tenías otras cosas que tú de repente ni siquiera las viste. O sea, el gasto de las cosas que son básicas, desde temas de higiene, temas de lavados, de ropa, tantas cosas que uno dice, Claro, bueno, ahí esto te ya das lo cuenta de dan lo que por cuesta, pues, ¿no? sentado. La pasta dental, cuánto cuesta el papel, Todo. Irte ¿no? al mercado y decir, Dios me libre, ¿no? O sea, igual, el manejo de gastos intrínsecamente, no necesariamente, por más de que uno lo tenga planificadito y tenía un colchón atrás para poder dar soporte y controlar estos gastos, tratar de reducirlos, es durísimo. Cuéntenme en sus casos, por ejemplo, no necesariamente cuando se independizaron de sus hogares, sino ya en sus emprendimientos, ¿no? ¿Cómo gestionaron este manejo de gastos? ¿Qué estrategias tuvieron para poder controlarlo? Porque ya Ujú. dándose cuenta de repente, bueno, por el lado de tecnología, en el caso de Patty, ya se dio cuenta que por ahí no era y que el gasto era mayor. Entonces, ¿cómo así ustedes identificaron qué errores de repente a nuestros emprendedores le podemos dar en cuanto al manejo de gastos? Mira, en mi caso, por ejemplo, mi rubro más se enfoca también a los restaurantes, va el Pareto, ¿no? El Pareto para los emprendedores que recién están empezando en el mundo de la hostelería, pues es esencial, ¿no? Ver esta gran regla o ese porcentaje de productos o elementos que me puedan copar gran densidad, ¿ok? Y que tengo que estar siempre monitoreándolos. Es importante monitorear este Pareto o de productos, por así decirlo, principales que tengan un alto impacto en mi financiero, ¿no? Que representen un 80%, la regla es de 80-20, pero bueno, a veces no se ajusta, pero que tenga una buena participación, que tenga que estar siempre monitoreándolos. Eso es por un lado. Por otro lado, también, en el caso de los servicios, el costo de la mano de obra es de alto impacto. Por eso es que también es importante tener KPIs que nos den también esa productividad, que tenga la gente contenta, que todos estemos trabajando contentos, pero sin perder este punto esencial, ¿ok? Del control de las horas. Claro, no te puedes fallar a tu gente. Exacto. Entonces tienes que saber controlarlo y la mejor manera, creo que es la forma más transparente también para hacerlo para el equipo mismo, es trabajar indicadores de gestión que te permitan también poner ciertos indicadores que te ayuden a mantener también tu regla financiera, ¿no? Claro. ¿Y en tu caso, Yoba? Bueno, en realidad creo que lo que siempre controlamos ahora, y eso ya obviamente fue la lección aprendida, es cualquier proyecto que tenemos, hay que controlar muy bien el gasto, de hecho hay que diagramarlo bien, tipo hacemos una proyección de un año, tanto de lo que consideramos gastos directos, indirectos, y obviamente tratamos de minimizar cada uno de esos gastos, ¿no? También, claro, como dice Patty, ¿no? Uno de los gastos más fuertes siempre es el gasto de personal o la inversión en personal. Entonces, hay que tener a la gente adecuada en el momento adecuado. Entonces, a veces, y va eso, el planeamiento es eso, ¿no? No sobredimensionar el proyecto hasta ir viendo que realmente el plan que tú tienes se va cumpliendo o de repente no se va cumpliendo y vas ajustando, ¿no? Entonces, en la medida que realmente ya lo vas testeando, ya puedes ir invirtiendo un poco más porque ya sabes un poco cómo van los ingresos, cómo van los gastos. Entonces, siempre para mí la manera de controlar este flujo de caja es comenzar con un proyecto muy, muy pequeño, lo más pequeño posible, con la idea más básica posible, el gasto más corto posible y testearlo. O sea, si bien puedo hacer una proyección a un año, lo voy a testear
un mes, 2 meses, 3 meses, y tengo que contrastarlo contra la hipótesis que he hecho, ¿no? Y si se va cumpliendo, genial, y si no se va cumpliendo, pues ajustar y ver si realmente nos va a ser rentable o no. Y va un poco con lo que dice Patti, ¿no? Es la medición de los KPIs, la medición de los procesos, ¿no? Eso lo vas aprendiendo en el tiempo. O sea, es súper importante medirlo, medir todo, ¿no? Medir el gasto, medir el ingreso. Es bien importante. Mira, en ese caso sí hay algunas anotaciones, ¿no? Sí, en el supuesto, por ejemplo, de reducir gastos, hay muchas personas que piensan que están bajo el control, pueden tener un mejor resultado con su equipo. Dos ejemplos. En trabajos anteriores en los cuales lamentablemente los empleadores decidieron que tenían que estar detrás de la persona para poder mirar qué cosa exactamente hacía, ¿no? Para poder estar, es como que en pandemia la gente que pedía que activen su Zoom para todo el día estar mirando que esté frente a la máquina. O sea, hay cosas que lamentablemente se tienen que confiar para poder obtener el resultado, Exacto. si no se obtiene el resultado contrario. Y gente que ya llegas sinceramente al ridículo de poder controlar en gestión de gastos. Había un empleador que nos controlaba. Imagínense, era una empresa grande, tampoco no estoy diciendo que era una empresa chiquita. Y controlaba, imagínense chicas, el papel higiénico de las personas, o sea, ya el tamaño de espacio, de que uno mismo no se puede sentir cómodo dentro de un ambiente de trabajo. O sea, uno puede decir, ya, manejo de gastos, al mínimo vamos a ajustar todo, pero tienes tus límites, ¿no? Y en esta cuestión de poder medir un resultado por persona es más difícil. Para cada uno, por ejemplo, podría tener un avance diferente o un tiempo diferente de conocer el proceso o el tipo de negocio en el que estamos para poder realmente dar un valor agregado. Entonces hay más bien empleadores que dicen, no, si no funciona en la semana, te retiro. Entonces no hay esa compenetración, este espacio de conocimiento, ¿no? Y Gloria, perdóname que te corto, pero algo muy importante de lo que tú estás hablando es, a veces pensamos que un cambio es mejor cuando tú ya invertiste en esta persona, en reclutamiento, selección, capacitación, y muchas veces la retención nos hace muchísimo más sentido. Ahora, los KPIs definitivamente no es para torturar a las personas, sino es crear un ambiente laboral justo, ¿ok? Es decir, yo quiero que me reconozcan de una manera justa porque estoy destacando, porque me estoy esforzando, y cómo esto se hace evidente también con las otras personas, ¿no? Se evidencia es a través de los indicadores de gestión que van a decir, y también va a haber un reconocimiento por otras personas que efectivamente, ejemplo, ¿no? Giovanna ha destacado este mes porque sus indicadores de gestión fueron bien controlados, fueron bien manejados. Entonces, para mí eso es punto clave, pero sin irnos al otro lado, al punto que tú dices, ¿no? Un control exhausto donde la gente ya se sienta agobiada Saturada. Y que finalmente termine renunciando. Hostigada, claro, o sea, ya llegas a un nivel en el cual te es muy complicado el poder manejar. Y eso también me lleva ya como para poder ir checando algo que ustedes comentaron, que es cuánto me voy a dar de sueldo a mí, porque una de las cosas básicas es poder asignarse un sueldo personal y no estar sacando ese dinero de ingreso de mi caja chica de forma regular, y poder diferenciar claramente cuál es el ingreso de la empresa o del negocio que yo estoy manejando con cuánto es el ingreso que yo me estoy asignando a mí. Cuando hacemos este ejercicio, por ejemplo, con diversos emprendedores a los cuales le hemos podido dar este tipo de talleres, siempre, lamentablemente, ¿no? Consideran, no, yo no voy a colocarme ni a mí ni a mi familia, porque todos trabajamos de esto y todos estamos necesitando y vamos a sacar a partir de los ingresos que hay. Dependiendo de los ingresos, se asignará más o menos. Y allí una primera división. Y hay otras personas que ya son emprendedores, que tienen de repente un trabajo y quieren emprender, se colocan más bien un sueldo muy alto dentro de sus expectativas, que tratan de cuadrar a nivel de flujo de caja con una demanda demasiado elevada que no van a poder cubrir en los primeros meses de repente, hasta poder llegar a este punto de equilibrio, ¿no? Este ansiado punto de equilibrio. Entonces, esos bloques de decir, no me voy a pagar nada, o voy a pagarme de repente lo que yo estaba ganando, lo que estoy ganando en este momento para realmente recién comenzar a emprender, es duro poder decir, bueno, voy a asignarme esto porque he hecho mi estimación de demanda
y a partir de allí voy a poder decir, bueno, tanto es el monto que me voy a pagar, ¿no? Entonces, cuéntenme ustedes, ¿cómo ustedes determinan a partir de esto su propio, por ejemplo, su propio sistema de gastos, ¿no? O su propio sistema de ingresos? ¿Cómo así le asignaron el precio al producto o el servicio que ustedes están brindando? ¿Yo? Mira, el caso de hecho sí, ¿no? Yo creo que un tema importante es cuánto te vas a asignar de sueldo, ¿no? Según lo que comentabas. De hecho, es súper importante, o sea, tienes que tener un ingreso de todas maneras dentro del emprendimiento que haces porque eres parte del emprendimiento mismo, o sea, hay una separación entre ser el socio y ser el trabajador también de esta empresa, ¿no? Y lo cierto es que Claro que sí. tienes una vida personal que mantener y eso no la puedes obviar. Todo lo contrario, si no te asignas un sueldo, va a terminar siendo una causa de estrés tan grande que finalmente vas a terminar haciendo otras cosas para poder cubrir tus gastos personales y descuidar el emprendimiento que tienes. Entonces, sí, dentro de tus gastos, de todas maneras tienes que considerar a las personas que están trabajando, así como cualquier otra persona que está trabajando dentro de la empresa, por más pequeña que sea. Entonces, y tú eres una de esas personas, así que te tienes que pagar. Ahora, ¿cuánto asignarte? Va a depender cuánto le podrías pagar a una persona si no fueras tú. Entonces, oye, si tu empresa da para pagar 500 soles, bueno, 500 soles será. Si serán 1000 soles, 1000 soles será. Pero es todo, lo que hay que verlo es como si tú fueras un trabajador más, porque lo eres, y cuánto cuánto te podrías pagar, ¿no? Que realmente la empresa pueda sostener. Cuánto va a depender del ingreso de la empresa, ¿no? Y del capital que tengas. Va a ser diferente si tú comienzas con tu propio capital y es súper limitado, o si tienes inversionistas, etcétera, que si puedas asignar un sueldo un poco mayor porque vas a poder afrontar un flujo de caja mayor. De hecho, cuando haces levantamiento de capital, una de las cosas que creo que ven mucho también los inversionistas es eso, o sea, cuánto te vas a pagar, o sea, cuánto consideras que te va a pagar se le va a pagar este equipo inicial. Y normalmente no es un punto de preocupación el asignarte un sueldo, todo lo contrario, porque lo que quiere, por ejemplo, el inversionista es que realmente le pongas el 100% de tu tiempo y no piensas en otra cosa que no sea este proyecto, ¿no? Exacto, pero el poder asignarse ese sueldo es básico, ¿no? Porque muchas Sí, veces, aunque no es lo creas, básico. hay una ceguera importante diciendo, no, no me voy a asignar nada, ni un Claro, es ese sol. espíritu de sacrificio que tienes por Sí, tu Pero ¿de qué vas a emprendimiento, pero al vivir? final le haces daño porque no es sostenible, exacto, porque no es igual tu vida sostenible. personal no para, ¿no? No A para. O eso sea, tienes iba. que seguir pagando alquiler, tienes que seguir pagando colegio, tienes que seguir pagando, bueno, tu vida personal como sea que la lleves, ¿no? Entonces, eso no va a parar y es algo que tienes que reconocer y tienes que incluirlo dentro del esquema de gastos que es tu sueldo como trabajador, diferente de ser emprendedor. De repente tu sacrificio va a ser, oye, le voy a dar mucho más tiempo que los demás, de repente con este sueldo, que al principio suele no ser muy alto, ¿no? Pero igual tienes que tener un gasto asignado. Por eso es que lamentablemente se caen los emprendimientos en los primeros 6 meses, porque si voy a estar retirando dinero de la caja chica, del ingreso que se está gestionando, lamentablemente no tengo ese flujo necesario para pagar los otros No, claro, si al gastos. final no eres sincero tú mismo con tu empresa, si no eres sincero tú mismo con tu empresa, donde tú dices que no vas a asignarte ningún gasto, o ningún sueldo, ok, digamos que tienes alquileres, no sé, por ahí, vas a vivir de otra cosa, ya, ok, pero si al final en realidad no tienes de qué vivir y vas a terminar tomando plata del flujo de caja y Vamos sacándolo sin muertos, sincerarlo dentro de tus gastos, entonces no, pues en realidad vamos muertos. Ujú. sí, hay un descontrol financiero que no lo quiere, en realidad que no lo quieres ver, no es que no lo tengas, sino que no quieres ver que eres un gasto dentro de la empresa, Y ¿no? eso es mucho peor cuando son más de un inversionista o más de un socio capitalista. Imagínate que son Claro, sí. 2, 3, 4 y todo el mundo quiere sacar de la caja chica. Y aunque no lo crean, nuevamente, ¿no? Yo ojalá agüita para mi molino, papelito manda, porque lamentablemente si no tenemos claridad de un estatuto, de un contrato o de reglas claras de cuánto es el tiempo que vamos a esperar para que este negocio prenda, no vamos a poder trabajarlo. Ahora, pero cuéntenme, ¿cómo así ustedes vieron, ya dejando de lado la importancia del control de egresos, cómo gestionaron
el nivel de ingresos que ustedes estaban pretendiendo. Por ejemplo, algo que yo mencionaba era la estimación de demanda. En mi caso, por ejemplo, pude buenamente cubrirme con algunos contratos de largo plazo como para poder estimar esa demanda y que ya tenga claridad sobre el flujo de ingresos futuros que yo pretendía tener. En otros casos es de repente más complejo. Cuéntanos, ¿cuál es su experiencia al respecto? ¿Para ti? Bueno, lo primero, a ver, tú tienes que sincerar todos tus gastos, ¿no? Es armar todas tus líneas de gastos y dentro de ello, como lo indicó Giovanna, tal cual, ¿no? Tú formas parte, es como si contrataras a una persona aparte para que te lleve el control de tu negocio. ¿Cuál es la diferencia? Que la persona que estás contratando eres tú misma, porque lo vas a llevar inclusive mejor. Sin embargo, no es perder la objetividad de un sueldo o un valor. ¿Por qué? Porque tenemos igual necesidades. Ahora, ¿cuánto en monto? Ahí tú tienes que ver esta posición en el mercado, cuánto es lo que se maneja, cuánto se le está pagando y sincerarlo en tu estado, igual en tus presupuestos, perdón, sincerarlo en tu presupuesto. ¿Por qué? Porque es algo que es indispensable para poder dar un servicio. Es indispensable, si voy a hacer productos, es indispensable no tener mano de obra y de las cuales tiene que haber una persona que lleve el control, no tenerla y no considerar un pago. Entonces, lo primero para mí es sincerar. Claro, si es que tú trabajarías en otro lado, tú también estarías cobrando, ¿cierto? Así Entonces, es. con eso. Ok, pero cuéntame respecto de tus ingresos. ¿Cómo así gestionaste tú tu flujo de ingresos o era dependiendo del nivel de ingresos tú realmente asignabas recién los gastos? No, lo que hice primero fue armar todos mis gastos, incluyendo mi sueldo, ¿ok? Incluyendo mi sueldo. Inclusive ahí vi cuánto es lo que necesitaba rentabilizar, ¿ok? Y luego, una vez que tenía la estructura, las líneas abajo ahora, ¿cuánto era lo que es lo que yo necesito generar para poder sostener esto? Y ver si lo que yo necesitaba generar realmente era viable. Entonces, hay modelos, ¿no? Hay quienes primero arman las ventas o de dónde van a sacar las ventas y luego arman sus gastos. En mi caso, yo lo hice, primero armé todo lo que yo necesitaba, mis gastos, el pago, la gente, y luego comencé a decir, ok, yo para tener mi proyecto, para que esto sea viable, ¿cuánto es lo que necesito generar arriba? ¿Cuánto es la plata que necesito generar arriba? Y ahí se arman las estrategias de, ok, ¿cómo voy a alcanzar a este número de ventas, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál va a ser mi comunicación? ¿A quiénes debo contactar? Etcétera, ¿no? La estrategia en general. Genial, Pati. En realidad, aunque no lo creas, ese ejercicio es duro, ¿ya? Al inicio es bien complejo porque cada vez que he hecho esto con cada tipo de emprendedor, el poder ver de sacar ¿cómo voy a hacer? Necesito tanto monto, ¿no? Ya, ok, necesito inversionistas, necesito una campaña de marketing fuerte para poder hacer la captura y no necesariamente, nuevamente, no digo, no piso tierra con la posibilidad de que un escenario pesimista, ¿no? Y no les estoy hablando del escenario de factores exógenos como mi piñata del inicio, ¿no? Mi dinero no vale nada, la tristeza máxima. Porque puede pasar, pues. O sea, no le Y estoy ahí están los poniendo famosos caso. escenarios, ¿no? Claro, pongo el escenario del que invirtió, por ejemplo, haciendo un flujo de caja espectacular en marzo del 2020. Tengo, claro, emprendedores que han iniciado su negocio poniéndose todo el esfuerzo de un año de anticipación de trabajo importante y se me cierran las puertas del mundo en una pandemia. O sea, es una cosa increíble, pero nos puede pasar. O sea, no es que sea pesimista, que esté ya viendo mi gestión de riesgo, sino cómo podemos hacer para medianamente, ¿no? Medianamente, revisar las posibilidades que tenemos de abrir este negocio, porque cuando hacemos este flujo de caja inicial, esta simple revisión de, oye, ¿cuáles son mis ingresos reales? ¿Cuáles son mis egresos reales? Neteo y digo, oye, ¿voy a poder manejarlo o no voy a poder manejarlo? Y a partir de aquí puedo decir, oye, ¿puedo llegar al cierre de mes en cada mes? Porque si no voy a tener una deuda que me va a ahorcar. En Perú no hay presión por deudas, pero lamentablemente hay una posibilidad sincera de que me quemen el mercado de tal manera que nadie va a invertir conmigo, nadie me va a prestar, no voy a poder ver salir de este hoyo de corto, al menos mediano plazo. Entonces, ¿qué hago para poder revisar
mi nivel de ingresos. Cuéntame, Giovanna, ¿cómo tú gestionaste esto? Mira, en el caso de nosotros, en realidad tuvimos nuestro primer cliente. De hecho, para este tipo de servicios, por ejemplo, como es esto, servicio de proveedores para, por ejemplo, el contact center, servicio al cliente, con empresas no es que tú pongas el precio, ¿no? Normalmente vas a una licitación y hay como que un concurso. Ajá. Y hay un precio ya más o menos establecido de mercado, ¿no? Entonces nosotros ingresamos a trabajar con nuestro primer cliente y lo que hicimos fue controlar muy bien los gastos de acuerdo a lo que estaba pagando el mercado, porque ahí sí es un poco, todas las empresas más o menos cobran similar, porque entras al mismo concurso. Entonces lo que calculamos es cuánto teníamos que producir para poder llegar a tener el ingreso suficiente para cubrir nuestros gastos y tener además el margen de ganancia que necesitamos, ¿no? Uh-huh. Claro, entonces lo mismo, ¿no? A ver, para yo poder ganar esto tengo que vender tanto, entonces, y si esto es posible con el gasto que yo tengo planeado, ¿no? La cantidad de gente, el costo de llamadas, de alquiler, etcétera. Obviamente, al comienzo también hay que tener en cuenta que muchas veces un solo cliente no va a cubrir todo el gasto y tampoco puedes sobreexigir a este ingreso. O sea, por ejemplo, de repente, mi gasto mío como, de repente como gerente de la empresa, de repente es muy alto para un solo proyecto, ¿no? Entonces tienes que saber, que en realidad tampoco siempre puedes ingresar todo el gasto inicial a un solo proyecto. O sea, sí tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, necesitas, digamos, 1,000 ventas para cubrir tu gasto y tener una ganancia, y de repente con este cliente vas a llegar a 500, ¿no? Entonces, de hecho, vas a tener que buscar ese segundo cliente para cubrir las otras 500. Y ese es al principio el tema de la inversión que se necesita para poder sostenerte en el tiempo, ¿no? Bacán, Giovanna. Sí, ahí nos da una alternativa más para nuestros oyentes, ¿no? El poder no cerrarse únicamente en de repente la expectativa que ustedes tenían en demanda de corto plazo, sino también poder darle una mirada, por ejemplo, ¿no? A OCE. En realidad la posibilidad que tiene el Estado de contratar a emprendedores, a pymes, y hacen una licitación pública indicándote cuáles son los términos de referencia, los términos básicos, y compra el Estado de todo, o sea, compra mochilas, zapatos, servicios, o sea, el Estado en realidad tiene la opción, es más, es una política pública ahorita, que le da prioridad, tienes más puntaje al ser una MIPE, inscrita obviamente, ¿no? En el registro de proveedores estatales, que es facilito, o sea, lo haces en 2 minutos en la página de OCE. Si es que tienes un RUS, lo que tú gustes, o sea, ni siquiera te piden muchas vallas, o sea, realmente tienes ahí la posibilidad de decir, mira, todo lo que me están pidiendo y esta es la oferta base, hasta este monto puedo pagar. Entonces tú puedes decir ahí, yo puedo ajustar mis costos y ese es un monto máximo que la persona o la empresa, en este caso el Estado, me va a pagar. Entonces hay una posibilidad de poder identificar cómo puedo yo gestionar este tipo de ventas y ese tipo de ingresos. Entonces no nos cerremos solamente en, bueno, vamos a ver aquí a venderle a mi vecino, a venderle aquí a los que yo pensé. Hay otras posibilidades y hay necesariamente, así como decía Pat, como decía Yoba, de poder abrir nuestros horizontes y chequear más allá. No les quiero decir más allá de lo evidente, pero es cierto. O sea, ¿cómo podemos nosotros revisar que este flujo de caja nos dé un resultado efectivo para nosotros? Hemos estado hablando aquí sobre todo del punto de equilibrio. Por ejemplo, ¿qué es eso? El poder decir, realmente ya cubrí mis gastos iniciales. ¿Por qué? Porque al momento en que normalmente la gente dice, ya tengo un ingreso, ya soy rentable. Olvídense, si es que yo no he al menos cubierto mi inversión completa, no puedo decir que ya he podido lograr ese nivel de decir, ese punto de quiebre, ¿no? Y no les digo ni siquiera en el producto, ¿no? En el mes, aunque sea, en el mes en que ya pude cubrir mis flujos de caja, ya pudieron solventar toda la inversión inicial, al menos ya puedo decir que soy un sol de rentable. ¿Qué opinan, chicas, al respecto? Bueno, es que son hitos importantes, ¿no? O sea, hay un tema de una inversión general, inicial en todo el proyecto que probablemente va a tomar mucho más tiempo cubrirlo y que obviamente hay que tenerlo muy en cuenta, pero también están estos hitos de, oye, estoy cubriendo mis gastos del mes,
¿no? Ujú. Y a mí me parece súper importante porque, claro, al principio no cubres ni tus gastos del mes, eh, entonces vas llegando eso, ¿no? A generar, vas creciendo y vas generando flujos de caja donde de repente, ok, no he recuperado toda mi inversión, porque mi inversión en realidad al comienzo ha sido muy alta, pero vas llegando a hitos que te van dando idea también de que estás yendo por un camino saludable, ¿no? Y de repente sí, recuperar tu inversión va a tomarte de repente 1 año, 2 años, 3 años. Pero sí va comenzando a ponerse en positivo y poco a poco cuando ya lo ves en un flujo de caja, comienzas pues de estar de cada mes de repente en -50, -30, etcétera, ya a tener balances positivos y ya llega un momento en que comienzas a recuperar también ya tu inversión, ¿no? Entonces, sí son hitos importantes que tampoco hay que Dejarlos de de lado. desmerecerlos, ¿me entiendes? Todo lo contrario, Ujú. o sea, creo que sí te van dando indicadores de que vas mejorando y lo primero creo que hay que lograr es sí, comenzar a hacer, digamos, por lo menos sostener ese mes, ¿no? Ese gasto mensual que tienes con tus ingresos, ¿no? Te va dando un poco de tranquilidad para ir viendo en la mira recuperar todo, ¿no? Con la transparencia del caso, Yoa, porque lamentablemente, si tú tienes varios socios y no tienen claro que estos hitos que tú estás mencionando o este punto de equilibrio, decir, ya, a partir de aquí voy a ser rentable, imagínate que te diga a la mitad, al segundo mes, oye, tú me dijiste que íbamos a vender tanto, sinceramente voy a retirar mi capital. Olvídate, el negocio se cae porque no tengo un inversionista, si es que ya yo invertí. Muchas veces pasa así. Claro, eso es Las reglas importante. claras desde el comienzo, ¿no? A veces uno piensa que en realidad hablar de estos temas es incómodo, ¿no? ¿Cuándo voy a recuperar mi Qué plata? Y eso, vergüenza. qué vergüenza. Todo lo contrario, ¿no? Lo primero que tienes que hablar es, oye, en eso vamos juntos, pero nos estamos arriesgando a esto y va a tomar su tiempo. Por ejemplo, las veces que nos hemos asociado para algún proyecto con alguien más, lo primero que siempre digo es, ojo, que esto no es que lo vamos a ver rapidísimo, ¿no? O sea, uno, tienes que estar dispuesto a perder ese dinero, porque siempre hay un riesgo alto de perderlo. Ujú, Y lo otro, esto va a tomar su tiempo. Entonces, ujú. no es que lo vas a ver en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y lo otro, este capital ya se separó totalmente de nuestra esfera personal. Y el ingreso que venga de esto se verá cuando haya ingresos realmente, ¿no? Y de acuerdo a lo que hemos pactado, por ejemplo, porque en realidad la distribución de utilidades entre socios se da una vez al año, cuando hay un reparto de utilidades anual. Lo otro que tú puedes recibir mensual es como trabajador del negocio que te asignas un sueldo. Exacto. No es que andas repartiéndote utilidades todos los meses. Ujú. En realidad no es nada saludable y eso lo ves al año cuando analizas si has tenido utilidades en el año. Entonces, eso hay que entenderlo, ¿no? Una cosa es tu papel como socio, como emprendedor del negocio, que es a larga data, y otro es tu papel si es que vas a trabajar directamente en el proyecto, que obviamente asignar tu tiempo porque necesitas que te compensen también el tiempo que inviertes, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso también hay la división entre un socio capitalista y un socio, pues, que no es capitalista o es capitalista y a la vez Es administrador. Ujú. administrador del Todo negocio, ¿no? operativo. Correcto. Y Patti, tú en tu caso, por ejemplo, ¿en qué momento ya sentiste un alivio de poder identificar tu punto de equilibrio? Si es que por ejemplo, te da otro tipo de experiencia para que les cuenten aquí a nuestra audiencia. Yo creo que todo va también en una escala de sinceridad, pero también de crecimiento, ¿no? Al inicio, por ejemplo, es poder ganar un poco más de confianza de las personas, de los clientes, entrar, ¿no? Al modelo de negocio. Y luego ya puedes inclusive subir un poco más esta categoría, estos precios, o darle ya un valor, una nueva negociación. O sea, va a depender mucho la estrategia que queremos hacer, ¿no? O sea, cómo queremos enganchar. Pagas tu derecho de piso también, ¿no? Cuando eres nuevo en Exacto, el o sea, mercado, pagas tu derecho de piso. No siempre puedes entrar pues con el mejor precio, ¿no? O con este, si nadie te conoce, y eso me pasa mucho, exacto. ¿no? Si nadie te conoce, si todavía no tienes no sé, una reputación en el mercado, o estás queriendo recién ganarte unos clientes, sí, pues no, lamentablemente es una de las cosas en las que tienes que jugar mucho es con el precio, ¿no? Ahora, es ganarte, o sea, es ganar derecho de piso, pero tampoco te puedes tirar, ¿no? Tienes Porque que no tener tus puedes ir en límites. contra, claro, no Tienes puedes que ir en tener tus contra límites claros también, ¿no? tus No ir en bases, contra ¿no? O tuya, sea, ¿no? exacto, tal cual. Entonces, en mi caso, por ejemplo, sí, siempre es trabajarlo de esa manera. Hay que ver, por ejemplo, cómo queremos entrar, qué clientes son. También si es un cliente que me va a dar un valor agregado a la larga, entonces, para poder darle
precio, poder ajustar un poco la rentabilidad. Hay quienes, por ejemplo, la rentabilidad ya son gente que te está buscando, entonces ahí tú ya puedes darte este lujo de dar un precio que es tu rentabilidad, pues se asegure, ¿no? Va a haber mucho, tienes que evaluar mucho, tienes que ver la estrategia, tienes que ver el cliente, tienes que ver tú también tus condiciones del momento, sin perder la objetividad. Una buena herramienta de repente al inicio para los emprendedores que recién están arrancando podría ser identificar normalmente, ¿no? Cuál es mi precio y mis costos adicionales, todos los costos operativos que tengo, que de repente son gastos ocultos que no estoy identificando. Y cuando ya he neteado todo ello, le sumo un porcentaje de rentabilidad. 20, 10%, un porcentaje mínimo que tú digas, ya, con esto yo podría tener el precio unitario o el precio de venta final. Porque mucha gente dice, ya, yo lo compré a 5 y lo vendo a 10 y con eso es suficiente. Y no te das cuenta de todos los gastos internos que tienes para poder llegar a ese nivel y no estás generando realmente la ganancia que estás gestionando. Seguramente en el caso de Patty lo puede ver mejor porque siempre en los temas de comida hay algo que son de cosas ocultos que dicen, no, yo lo hago en mi casa, no tengo y no te das cuenta del gas, de todas las cosas que estás usando de repente como parte de tu emprendimiento personal tan chiquito y dices, no, sí estoy ganando. Y no necesariamente se está gestionando esa ganancia, ¿no? Mira, en el mundo de la hostelería, los costos ocultos, por ejemplo, ¿qué son los costos ocultos? Son aquellos que no siempre se evidencian, como por ejemplo las servilletas, los sachets de ketchup, mayonesa que los clientes te piden adicionales y salen fuera de la receta. Entonces, estos costos que están, sí, ocultos, ¿no? Pero es una necesidad del cliente, hacen que muchas veces nos perdamos que se desbalance un poco nuestro financiero. Por eso es importante también sincerar las recetas y tener también este margen que nos permita cubrir eso. Okay. Por otro lado, cuando hablamos de valor, de precio, también es muy importante saber cómo está la competencia. Exacto. Cómo están, tu cliente qué valor, incógnito. exacto, qué valores están ofreciendo, porque tampoco me puedo desubicar y dar un precio porque digo, no, voy a generar una rentabilidad de tanto, ¿no? Y emocionada cuando mi valor sale fuera del mercado. Entonces, claro. El mercado también es tu límite, ¿no? Exacto. Ya no estoy siendo competitiva y ya no estoy haciendo atractiva para el cliente. Esto es un punto elemental y a veces conozco empresarios que se emocionan y quieren pues dar un valor muy alto a las condiciones de la zona donde están. Entonces hay que saber también dónde están ubicados. ¿A qué te refieres eso? Un valor muy alto a la zona. En el caso de la comida, por ejemplo. El rango geográfico en el que se está moviendo. Exacto. Por ejemplo, no sé, la zona X tiene un valor promedio en hamburguesas, en sándwich y demás. Si yo voy a vender dentro de un mercado, por ejemplo. X soles, entonces yo voy a venderlo el doble, ¿no? Porque voy a hacer un poco más... es diferente que estés en el centro de San Isidro. Exacto, entonces hay que saber también, por eso les digo que es muy importante evaluar cómo está nuestra competencia, qué es lo que está ofreciendo, cuál es el valor que tiene para poder llegar a ese público donde me voy a posicionar. Qué interesante lo que comentas, Patty, porque en realidad allí nos ata muy bien con los otros temas que ya hemos venido trabajando, ¿no? Revisar bien tu segmentación de mercado, verificar cuáles son tus planeamientos para poder llegar a ese mercado objetivo que nosotros queremos. Pero querías revelar, estos temas nos dan, pero para realmente trabajar bastante tiempo. Sí. Lo último que quisiera sería poder ver de trabajar básicamente, de repente como último punto, un esquema de costo hundido, ¿no? Ya como para poder cerrar con nuestra experiencia y el aporte que tenemos para nuestros oyentes. Este costo hundido implica, por ejemplo, que yo ya lamentablemente le tengo que echar tierrita a esa inversión inicial que he realizado y que no ha dado frutos. De pronto tengo un esquema en el cual propuse una inversión, di todo por el todo, y es fácil de repente decirlo, pero es súper complicado vivirlo, porque yo he puesto alma, corazón y vida en este negocio, y de pronto me vas a decir que le eche tierrita y diga, bueno, es costo hundido y tengo que seguir para adelante ya con una inversión nueva. No, yo tengo que seguir adelante y tratar de recuperar todo lo que yo he invertido. Y sigo invirtiendo erradamente una y otra vez sobre lo mismo cuando ya sé que no va a aprender.
Y les digo, o sea, esto realmente es duro ya cuando lo vives, ¿no? Cuando lo entiendes de repente racionalmente lo puedes comprender, pero emocionalmente es, Dios mío, en un nudo en la garganta. De repente, Yoba, que tú sí nos comentaste al inicio que tuviste una primera experiencia de una inversión inicial que no dio frutos. ¿Cómo así ustedes ya decidieron, oye, acá le ponemos un corte y tengo que seguir adelante con la vida y tengo que generar otra inversión ya para poder gestionar un nuevo negocio? Porque mira, en ese momento, obviamente ya financieramente ya no podíamos, ¿no? Ya estaba afectando nuestra esfera personal también, porque obviamente, o sea, si no, o sea, estás gastando bastante, no tienes el ingreso, pues obviamente eso repercute también personalmente bastante, ¿no? Entonces, nada, yo creo que llega un momento donde tú tienes que definitivamente plantearte, ya traté de darle la vuelta por aquí, el negocio, traté de hacer esto por acá y ponerte un límite claro, ¿no? Esto es lo máximo que voy a invertir para poder testear si este negocio funciona. Y sí, tomarlo fríamente porque al final es lo más saludable y decir si vas o no vas, o si sigues apostando o no. Nuestros indicadores en su momento, que en ese momento ni siquiera los conocíamos seguramente como indicadores, no es nada buenos, pues, ¿no? Así que dijimos, ya no va y decidimos cerrarlo. Y yo creo que es eso, en realidad tú tienes que hacer para iniciar es armar un plan de negocios, un flujo de caja, tienes que tenerlo de todas maneras, y si no se da y tratas, de todas maneras, siempre hay que tratar de encontrar caminos, ¿no? Pero si no los encuentras, también tener un límite máximo de riesgo de capital, ¿no? O sea, y es cuánto estás dispuesto a arriesgar. Y si ya llegaste a ese riesgo de capital, o sea, ya, no sé, yo voy a invertir 10,000 soles en esto y ya no puedes más, entonces también hay que decir, ok, hasta acá, ¿no? Y buscar otro camino, otra medida. Siempre hay otra manera de hacer las cosas. Duele, De pero esos es lo más proyectos sano. sí, es lo más sano. De esos proyectos fallidos me llevé mucho aprendizaje que hoy definitivamente me sirve. Ya no comenzamos el siguiente negocio como comenzamos ese primero, ¿no? Comenzamos con mucho más lecciones aprendidas, con mucho más cuidado y bueno, le pasa a muchos emprendedores, ¿no? Muchos. El que te dice que el que no metió la pata, no, olvídate, no, te está mintiendo. De ahí se aprende más. Todos, a cocachos aprendí. Yo creo que el empresario que dice que la hizo a la primera, el empresario que dice que la hizo a la primera, creo que no existe. O sea, No. tienes que haber pasado muchas cosas para aprender realmente. O sea, es un camino de aprendizaje largo, pero es parte del camino. Y bueno, cuando miras hacia atrás dices, bueno, pasado esto, pero He aprendido. Aprendí y hoy lo puedes hacer mejor, ¿no? Que es reveladas. De verdad que estos temas nos dan para un montón de Sí, tiempo. habría mucho Sí. para hablar Mucha todavía, carne ¿no? aquí, ¿ah? Mucha Sí, el carne. tema del control de las mermas, Sí. el control de Sí. gastos. Pati, Chicas, quería alcanzarles un punto del costo hundido para los restauranteros. Un factor Ujú. común, un error es, por ejemplo, cuando adquieren las motos, cuando se emocionan y arman su delivery y quieren ellos comprar la moto. Muchas veces, a ver, el delivery tiene también un proceso y he visto restauranteros que caen en este punto, finalmente compran emocionados estos activos que al final pues el es activo se deprecia. exacto, cuando puedes encontrar El riesgo de estar andando en la calle. exacto, cuando puedes encontrar un partner que te da un buen servicio, entonces es un punto que también deben evaluar. Claro, porque de repente ni siquiera tienes los suficientes pedidos para poder Ujú. cubrir ese gasto, ¿no? Olvídate, Así es. claro. A veces tener un partner te va a ayudar a que ese servicio vaya creciendo poquito a poquito de acuerdo a lo que tú vas produciendo, ¿no? Entonces, Tal no cual. siempre hacerlo directamente es lo más adecuado. Lo que pasa es que hay un tema, una señal allí. Yo lo vi, por ejemplo, en este caso en Cofide, que normalmente cuando hemos trabajado con camarreros, una señal de que ya prosperidad es ir generando tus propios activos y no se dan cuenta que de repente haciendo clusters, uniéndose, haciendo asociaciones, podrían lograr tener una estapadora, una remalladora, otro tipo de Tal cual, maquinarias pensamos igual, que ¿no? no necesitas realmente llenarte de activos que se van a depreciar en su momento y que no Así tienes es. de repente la cantidad de demanda suficiente para cubrir ese gasto y en realidad te come vivo, ¿no? Ya ni siquiera te digo que han tenido que generar una deuda para poder lograr esa compra. O sea, imagínate, tienes que gestionar todo el servicio de deuda ahí en paralelo.
Pero bueno, chicas, esto nos da para amortización de capital y otros temas que seguramente nos van a dar para otro capítulo de Reveladas. Haremos Cash Flow 2. Sí, exacto. Chicas, ok, vamos con nuestras notas reveladas para nuestros oyentes. ¿Ya va? Un emprendedor astuto es aquel que no solo mira sus ingresos, sino que vigila atentamente sus gastos. Bien. ¿Pati? Mi nota revelada de hoy es: la mente es el activo más poderoso que tenemos en los seres humanos. Por ende, invierte en tu mente y estarás haciendo el negocio más grande de tu vida. Ciertamente, nunca dejar de aprender, sobre todo en educación financiera. En mi caso, mi nota revelada es: asígnate a un sueldo inicial. Divide tu ingreso del ingreso del negocio, porque si los mezclas en realidad estamos perdidos. Vamos a controlar directamente los ingresos y los gastos y vamos a ponernos metas altas para lograr el desarrollo de tu negocio. Buenísimo. Chicas, sin duda es sumamente relevante conocer esos conceptos, manejar correctamente los gastos, saber poner un precio correcto, que siempre nos es duro. El estar al pendiente de nuestro flujo de caja nos va a llevar a poder tener un negocio que siga creciendo. Así es que no te saltes este proceso, querido oyente. De todas maneras nos duele, nos dicen que no, si lo estás haciendo en pareja, es lo más antirromántico que existe, pero necesitamos crecer y crecer. Y para eso necesitamos gatear, necesitamos de todas maneras de repente caernos para poder correr y ya empezar a poder levantar este negocio. Querida audiencia, esto ha sido todo por este episodio. Espero que les haya servido y que puedan aplicarlo en sus emprendimientos. Vamos a hacer nuestro agosto en agosto. No se olviden de nuestro conjuro de libertad financiera, si no, no tenemos nada. Todo depende de nosotros mismos. Gracias también a ustedes, chicas. Listo, a seguir facturando, chicas. Gracias. Un abrazo, que estén bien, cuídense. Bye, bye. Chao, chao. Gracias por escuchar este episodio y unirte a este acto de rebeldía que es el aprender a emprender. Si te gustó, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Con nosotras es hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Chao, 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 chao. Este es un podcast producido por Explora.